Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Amadriani nuevamente para mostrarles un nuevo tutorial lleno de la magia de las hadas. Espero que todos ustedes estén bien. Yo he estado un poco alejada del mundo de YouTube por problemas de salud de mi esposo, que ahora ya está un poco mejor. Y yo recaí luego que ahora con un podcast se los voy a contar. El día de hoy deseo mostrarles de cómo debe ser su caritas, colores, la facción de su rostro y de ciertas cosas, adornos que tenga su imaginación, tengan ustedes en cuenta. Mejor dicho, este es un video tips. Estoy preparada con mi caliente taza de café. Miren cómo está saliendo el humito. Estamos con mucho, mucho frío por aquí, por esta parte de nuestro bello mundo. Así es que no perdemos tiempo y vamos, pero no sin antes beber un poquito de mi café. Mm. Bien, como le estaba diciendo, los modelos, cuando ustedes realicen sus modelitos, por favor, que tengan la, la carita, que es la parte representativa de su diseño. En este caso, si ustedes van a hacer muñequitos con foam, como este, es preferible que sus caritas sean un poco representativo de lo que ustedes desean hacer. Si es Navidad, debe ser muy dulce. Si es de Pascua, debe ser gracioso y con colores pasteles. Si va a ser de Halloween, tiene que ser un poco tenebroso y así. Ahora, yo le he pintado los cabellitos con el acrílico. Le he hecho unos reflejos, como pueden ver, con un color marrón un poco más claro. Las mejillitas son de foam también. Y les he pasado un poquito de color blanco para que le dé cierta sombra en sus mejillitas. Su naricita y su boquita tiene también las pecas del duendecito. El gorrito le he hecho de 3D y en el pompón le he puesto escarcha brillante. Quizás aquí lo pueden ver. Vamos ahora con el siguiente para poderle mostrar. Para lo que es el hombrecito de nieve, igualmente, en las chalinita le he hecho un estilo country. Quiere decir, hemos puesto el color del foam rojo de base y encima le he hecho las rayitas y las sombras de color plateado, dorado y escarcha. Aquí pueden ver, ahí está el reflejo. Las mejillas igualmente le he puesto las sombras de color blanco y en su sombrerito, que es también foam, le he puesto en la parte de la sombra color plateado. Y entonces le da un tono, una imagen muy alegre, ¿verdad? A Santa Claus, igualmente, la cara chistosa. Le he pintado el pompón y la parte de encima color plateado. Igualmente las mejillitas son con esta sombra blanca. Y al reno, igualmente, el reno Rudolfo, porque tiene la nariz roja. Igualmente le he puesto la escarcha en la parte del centro, como pueden verlo, quizás aquí, le voy a mover un poquito para que lo puedan, allí lo pueden ver, lo que le he puesto una raya en el centro solamente dorado, escarcha, y en los cuernitos. Y así es como deben salir los diseños. Esta es una cadeneta que se llama el Garland de Navidad. Lo pueden encontrar
los patterns, los moldes, mi tienda digital. Muchas gracias siempre por su apoyo. Bien, entonces yo voy por una taza Madrid Café. Y ahora iniciamos.